Muchísimas gracias por invitarme, por dialogar sobre estos temas también que hace falta para ese diálogo, hacerlo convivencia, que es lo que necesitamos en la sociedad. Y es fundamental hablar de nuevas masculinidades para romper precisamente con la construcción cultural androcéntrica que lleva a entender que ser hombre solamente se puede ser de una forma previamente definida, rígida, acrítica, es decir, aceptar lo dado y lo considerado como propio de los hombres. El planteamiento sobre las nuevas masculinidades surge de una doble referencia, ¿no? Por una parte, romper con ese modelo impuesto, acrítico, rígido, inflexible, que te lleva a ser como tienes que ser, y por otra parte, entender que no solo hay una forma de ser hombre, que es lo que se hace en el planteamiento cultural androcéntrico tradicional, ¿no? Sino que se puede ser hombre de muchas formas. Entonces surge la necesidad de buscar esa otra forma de vivir, de sentir, de compartir la masculinidad y de entender que no se va a hacer de una sola forma como se ha hecho históricamente hasta el momento. Luego, las nuevas masculinidades, en definitiva, lo que busca y pretende es romper con esa construcción machista de la masculinidad para poder convivir y vivir esa igualdad como parte de tu propia identidad como hombre. Hay muchos hombres cada vez más que se están involucrando, que forman grupos de hombres por la igualdad, grupos de hombres feministas o profeministas, y están precisamente llevando a cabo ese proceso, ¿no? Cuestionar la masculinidad tradicional y buscando formas distintas de ser hombre y, por lo tanto, de ejercer y vivir esas masculinidades. Pero es cierto que necesitamos una mayor implicación y tenemos como tres grandes grupos de hombres, ¿no? Los hombres machistas que se reconocen como tal y que ejercen la posición porque consideran que es una forma de vivir su condición y que la consideran diferente e incluso superior. Lo hemos visto incluso en el Parlamento Europeo cuando el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke hablaba de que los hombres son más inteligentes y más fuertes que las mujeres y que, por lo tanto, tienen que cobrar más salarialmente, ¿no? Es decir, un planteamiento político en el Europarlamento basándose en la superior condición de los hombres. Entonces, eso existe en nuestra realidad, ¿no? Luego hay un grupo de hombres a favor de la igualdad, lo hemos definido, cada vez más amplio, pero algunos estudios hablan del 8, el 10%, es decir, un grupo minoritario, pero que está, digamos, llevando a cabo ese tránsito, esa transformación. Y luego lo preocupante es que existe un porcentaje mayoritario de los hombres que se consideran hombres a favor de la igualdad, hombres que están en un espacio de aparente neutralidad. Y digo aparente neutralidad porque no hacen nada para cambiar ni ellos ni para cambiar la realidad que nos envuelve. Y esa neutralidad es falsa, puesto que cuando la realidad viene definida por la desigualdad y sus consecuencias, entre ellas la violencia contra las mujeres, el no hacer algo para acabar con esa realidad significa estar haciéndolo para que continúe. Entonces, yo creo que es muy importante llamar a los hombres a que no existe esa neutralidad o que se está al lado a favor de la igualdad y de esa transformación o se está apoyando de manera directa o de manera pasiva para que todo siga como está, se está apoyando a ese machismo, ese androcentrismo, ese patriarcado que existe y que se manifiesta en toda la injusticia social que genera la discriminación, la desigualdad y la violencia. No es tanto el ocupar una posición determinada, sino el sentirnos parte y trabajar con ese compromiso sin intentar ser los protagonistas ni desplazar a nadie, que muchas veces los hombres llegamos a los espacios y con esa visión androcéntrica de lo que es la masculinidad queremos, llegamos y decimos, quítate que ya estoy yo aquí, ¿no? No se trata de eso ni muchísimo menos. Siempre tenemos que ir de la mano y detrás del feminismo, puesto que es quien ha hecho el ejercicio crítico y quien ha hecho el planteamiento alternativo a lo que ha sido la construcción machista histórica, ¿no? Pero que es verdad que tenemos que hacerlo desde el feminismo y no, como a veces se plantea, ¿no? Crear nuevos espacios. Hay incluso grupos de hombres que hablan de masculinismo para asimilarlo al feminismo. Eso sería un error, porque realmente quien hace el planteamiento crítico y quien propone una alternativa es el feminismo y los hombres tenemos que hacerlo con el feminismo, desde el feminismo, no como un espacio diferente, puesto que eso sería generar nuevas desigualdades, conflictos, enfrentamientos que se iban a traducir en mantener la desigualdad, porque al final de todo este conflicto que se pueda producir en el terreno de la igualdad, quien sale beneficiado es el machismo, es la construcción social que ya existe, que no tiene que crearse, sino que ya está presente.
Hablar de violencia de género significa hablar de la construcción cultural que lleva a entender que la violencia de los hombres contra las mujeres en distintos escenarios, especialmente en la relación de pareja, es un instrumento más para mantener el orden androcéntrico, es decir, el orden que el hombre considera que debe de mantenerse dentro de esa relación. Es decir, que la mujer haga lo que él considera que debe hacer. La mujer sea una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, según él entiende que tiene que ser una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, a partir de las referencias de la sociedad, a partir de las referencias de la cultura. Por lo tanto, la violencia forma parte de esa construcción social y cultural hasta el punto de que vemos en la macroencuesta como hay un porcentaje de mujeres, alrededor del 44%, que dicen que no denuncian la violencia que sufren, si reconocen que están sufriendo violencia, pero que no la denuncian porque la violencia no es lo suficientemente grave. Eso que está ocurriendo hoy es lo mismo que a mí me impactó en el año 1988 y que me hizo dedicarme a estudiar esta violencia, ¿no? Cuando las mujeres víctimas de violencia te decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y no había una crítica a la violencia, sino a la cantidad de violencia. Y eso es una construcción social. Y estamos en una situación similar. Es decir, cuando la violencia no es especialmente intensa, no es especialmente grave, no es especialmente fuerte, se considera que es un conflicto de pareja, algo que ha sucedido y que debe de ser resuelto dentro de la propia relación de pareja. Por lo tanto, hay quien entiende que cuando entramos en esos escenarios estamos criminalizando las relaciones familiares, criminalizando las relaciones de pareja en lugar de recuperar un orden basado en la igualdad, en el respeto, en lo que es la convivencia. Por lo tanto, tenemos que romper con esa construcción y, por desgracia, todavía hoy hay quien entiende que la violencia de género es un tema de pareja y no un tema de la sociedad que tiene que ser resuelto por la sociedad. Estamos hablando de que el machismo es una construcción cultural, es decir, define lo que es la realidad y la normalidad, entendiendo lo que los hombres han considerado que es y debe ser la realidad. Es decir, el machismo, la construcción patriarcal, el androcentrismo, es aquella referencia en términos de conocimiento para desarrollar la identidad, la convivencia, las relaciones, los roles, las funciones, los tiempos, los espacios, y todo eso se construye según se considere que es adecuado para ese marco social. Y quien ha decidido eso ha sido la mirada, la posición, la consideración, el pensamiento de los hombres. Por lo tanto, la construcción cultural que define esa realidad, que permite que todo suceda según está contemplado y que todo sea como se supone que tiene que ser, eso es el machismo. Y por lo tanto, el machismo no es solo la conducta de los hombres cuando superan un determinado umbral. Lo estábamos comentando ahora mismo. Es decir, ¿cuándo se considera que hay una agresión machista? Pues cuando la mujer ha sufrido una agresión, especialmente física, de intensidad, digamos, considerable, ¿no? Porque si es menos intensa, se considera que es un problema de pareja. Entonces, al final, el machismo se identifica con conductas. Y eso es muy útil para la estrategia machista. ¿Por qué? Porque en lugar de visibilizar, de poner el foco en la construcción cultural global, en lo que es ese género, en esa construcción de género con roles, funciones, tiempo y espacios distintos para hombres y para mujeres, lo que se hace es ponerla en el resultado, en determinadas conductas. ¿Y qué significa hacerlo sobre determinadas conductas? Pues que de manera inmediata se rompe con esa construcción global que implica a toda la sociedad, a hombres y a mujeres, a la forma de relacionarnos, a la forma de ser hombres y de ser mujeres, todo lo que está definido por una construcción cultural, ¿no? Y se reduce a determinadas conductas que significa que son llevadas a cabo por determinados hombres en determinadas circunstancias y sobre algunas mujeres. De manera que toda la construcción cultural queda reducida a una serie de hechos aislados que llevan a cabo determinados hombres. Y de esa manera se aparta la mirada de la esencia que es esa construcción androcéntrica. Y por eso uno de los argumentos que más utilizan actualmente el machismo es que cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de la violencia de los hombres, dicen, no es un problema de los hombres, son unos pocos hombres. Entonces utilizan la falacia de la minoría para intentar hacer ver que no existe ese problema social que es el machismo para reducirlo a determinadas conductas que son llevadas a cabo por determinados hombres y que luego incluso acompañan de mitos o estereotipos como que lo hacen bajo el efecto del alcohol, de las drogas o de algún trastorno psicológico mental, ¿no? Para todavía reducirlo más aún o incluso apartarlo de la normalidad social y cultural. Luego, al final el machismo es cultura, es todo lo que permite definir la realidad. Y la conducta son las que determinados hombres que lo deciden avanzan, lo llevan a cabo avanzando por ese terreno cultural que da lugar a que eso se pueda producir. Lo escribí justo cuando comenzaba el confinamiento,
para que no se dijera que es muy fácil interpretarlo a posteriori. Y cuando empezaba el confinamiento, creo que fue el día 16 de marzo cuando lo publiqué, escribí que durante el confinamiento iba a haber una disminución del número de homicidios, que iba a haber un aumento de la violencia en todas sus formas, no solo la física, sino la psicológica y especialmente la sexual, y que cuando acabara ese confinamiento y esa situación de limitación de movilidad, se podía producir un aumento importante en el número de homicidios, puesto que durante todo ese tiempo se está acumulando un riesgo que luego, digamos, se precipita cuando cambian las circunstancias de restricción de movilidad. Y lo que ha pasado, nos lo dicen los datos de manera muy clara, es que veníamos desde el año 2016 aumentando año a año el número de mujeres asesinadas. Comenzó 2020 con un incremento del número de homicidios durante los meses de enero y febrero respecto a los meses de enero y febrero del año 2019. Es decir, veníamos en una curva ascendente de violencia en el peor de los resultados, en el homicidio. Cuando empieza el confinamiento, el número de mujeres asesinadas en los meses del confinamiento completos, abril, mayo y junio, fue 4, es decir, aproximadamente un 70% menos homicidios que durante los meses habituales cuando no hay confinamiento. Y eso significa que durante el confinamiento, que además, como muy bien has planteado, ha aumentado la violencia, puesto que ha habido un incremento importante y significativo del número de llamadas al 016, pero no ha habido un número que se incremente en el número de denuncias, porque las mujeres han estado retenidas en el propio contexto donde sufren la violencia. Y eso explica una de las cuestiones que más planteamos y que quizá menos se entiende. Y es que el objetivo de la violencia de género en la relación de pareja no es el daño, que lo produce y mucho, hasta el punto de que muchas mujeres son asesinadas, sino que es el control, el dominio, el sometimiento de las mujeres. Y el confinamiento y la pandemia lo que está facilitando con una restricción absoluta o con una limitación de la movilidad es ese control. Es ese control y, por lo tanto, el dominio de los hombres sobre las mujeres a través de la violencia y a través de la restricción de la movilidad. Y además con una consideración de impunidad mayor, puesto que perciben que en esas circunstancias va a ser muy difícil que la mujer pongan una denuncia o los deje. Entonces, ese control y esa continuidad de la violencia está generando un mayor riesgo, puesto que el factor que más precipita el homicidio es cuando se produce la pérdida de control. Y por lo tanto, cuando la mujer salga, pueda poner una denuncia, pueda salir de la relación, se puede producir ese incremento del riesgo que se traduzca en una agresión. Y es lo que ha sucedido en agosto. En el mes de agosto, cuando después de las restricciones, cuando se produce, por ejemplo, en julio un aumento de la ocupación de las mujeres, disminuye el paro femenino en el mes de julio como consecuencia del trabajo en el mes de verano, se produce un incremento de 8, se asesina a 8 mujeres en agosto. Entonces vemos como cuando se ha finalizado la fase de mayor control y limitación de la movilidad y cuando hay oportunidades para salir de la acción violenta que está controlando y maltratando a las mujeres, se ha producido ese incremento en el número de mujeres que de nuevo ha bajado ligeramente a partir de septiembre con el inicio de la segunda ola, ¿no? Entonces estamos en esta situación. Lo terrible es que todavía estamos en una situación donde la violencia que están sufriendo las mujeres no se está percibiendo de manera directa a través de la denuncia o a través de la ruptura de la relación, sino que se está sufriendo en los propios contextos donde la vive. Entonces tenemos que desarrollar políticas para abordar esta situación que está ocurriendo y para que el riesgo que se está acumulando, porque se sigue acumulando riesgo, no se vuelva a traducir en un incremento de homicidios cuando termine toda esta situación. Va a depender no solo del impacto de la epidemia o pandemia en términos de restricción de movilidad, sino también cómo la crisis económica dificulta que la mujer pueda salir, tener opciones de desarrollar una vida al margen de la relación de pareja, tener oportunidades de rehacer y de vivir en espacios independientes, etcétera, etcétera. Luego tenemos que combinar los dos factores, el factor sanitario directo como consecuencia de la restricción de la movilidad y el factor económico en términos de oportunidad para poder tener una vida independiente, para poder rehacer y recuperar la vida perdida a través de la violencia. Entonces, esos dos factores están ahí y tenemos que combinarlos para poder desarrollar las políticas preventivas y, sobre todo, para poder identificar y detectar a las mujeres que ahora mismo están sufriendo esa violencia, pero que acuden a centros sanitarios, que acuden a lugares donde podemos desarrollar estrategias de detección para poder canalizar la respuesta y la salida de esa violencia.